Se burlaban de los ladrillos de barro de las focas, pero cuando llegó la tormenta, sus orgullosas casas de clavos se hicieron añicos como papel mojado. En el tranquilo valle de Montana, un exmiembro de los Navy SEAL y su fiel perro construían lentamente, mientras que otros construían rápidamente. Nadie creyó en su extraña casa de adobe hasta que el cielo se tornó verde y la tormenta de la década rugió sobre la cresta, dejando al descubierto todas las verdades ocultas en el valle. La estrecha carretera de montaña serpenteaba como una silenciosa cinta a través de las estribaciones a las afueras de Boseman, Montana, donde el cielo parecía más amplio que en cualquier otro lugar donde Ethan Cole hubiera estado jamás. La luz de la mañana se derramaba sobre el valle en un suave tono dorado, rozando las copas de los pinos contortos y extendiéndose por los campos aún húmedos por el rocío. Para cualquiera que pasara por allí, era un lugar tranquilo. Para Ethan, fue como respirar por primera vez después de años de contener la respiración. Estacionó su vieja camioneta en un arcén de grava con vistas al terreno que acababa de comprar. 15 acres de artemisa, hierba alta y un pequeño arroyo que serpentea por el fondo. Hunter, su pastor alemán, levantó la cabeza del asiento del pasajero, con las orejas moviéndose al ver el espacio abierto. Ethan se inclinó y rascó detrás de las orejas del perro, sintiendo la firmeza que Hunter siempre transmitía. Incluso cuando la mente de Ethan no estaba estable, especialmente en ese momento. «Aquí tienes, amigo», Ethan murmuró, casi como si estuviera probando la palabra en su lengua. Hunter respondió con un murmullo bajo y de aprobación. El valle estaba lo suficientemente tranquilo como para oír el aleteo de los pájaros que pasaban y el murmullo lejano del arroyo. Lo suficientemente tranquilo como para sentirse seguro. Lo suficientemente silencioso como para que no sintiera opresión en el pecho ante cada sonido inesperado. Tras 12 años como SEAL de la Marina, incluidos los 2 últimos repletos de explosiones, alarmas y momentos que prefería olvidar, este silencio lo envolvió como una manta. Pero el silencio también tenía su lado oscuro. Cuando bajó del camión, el crujido de la grava bajo sus botas resonó con demasiada fuerza en sus oídos. Hunter saltó a su lado, con la cola firme y el hocico levantado para tantear el viento. 2 rancheros que estaban al otro lado de la carretera interrumpieron su martilleo para observarlo. Ethan asintió cortésmente, pero ellos no le devolvieron el saludo. Simplemente retomaron su trabajo, hablando en voz baja entre ellos como si el viento trajera secretos. Hunter también los notó. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, no con agresividad, sino con alerta. Una advertencia silenciosa de que algo en ese momento no cuadraba. Ethan confiaba más en los instintos del perro que en los suyos propios. Recorrió la propiedad lentamente, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, escudriñando el terreno abierto. Sin vecinos demasiado cerca, una loma que se elevaba a sus espaldas, espacio suficiente para un jardín, la tranquilidad necesaria para reparar lo que el tiempo y la guerra habían destruido, y suficiente arcilla en el lecho del arroyo para el peculiar tipo de casa que planeaba construir. Ladrillos de barro, arcilla mezclada con paja, prensada, secada, apilada y cocida. Más fuerte de lo que la gente pensaba, más fuerte que la mayoría de los lugares donde había vivido durante su despliegue. Había visto pueblos en el extranjero donde esos ladrillos resistían tormentas que arrancaban los techos metálicos de los edificios. Confiaba en ellos de una manera que no confiaba en la madera que se doblaba y crujía con el viento. Al mediodía, Ethan había despejado un pequeño espacio cerca del arroyo para su futuro horno. Se arrodilló junto al agua, cogió un puñado de tierra y la apretó entre los dedos. Denso, pegajoso, perfecto. Hunter olfateó el montículo que tenía al lado y luego se sentó lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. La respiración del perro era lenta y uniforme, un recordatorio para que uno la acompañara. «Tú y yo, amigo», susurró Ethan. «Un ladrillo a la vez». Desde la cresta se oyó el leve crujido de una pistola de clavos. Ethan se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. Por una fracción de segundo, el mundo se redujo a tormentas de arena y hormigón destrozado. Hunter se inclinó hacia él, dándole un suave empujón en el brazo hasta que el pulso de Ethan se ralentizó. «Es solo una pistola de clavos», se dijo Ethan a sí mismo. «No llega. Hoy no». Hunter permaneció pegado a él hasta que Ethan levantó una mano y le rascó detrás de las orejas de nuevo. La presencia del perro le daba estabilidad como ninguna otra cosa podía hacerlo. Más tarde, por la tarde,
Cuando Ethan condujo hasta la pequeña tienda de comestibles del pueblo para comprar cuerda y tablones de madera para moldes de ladrillos, sintió el cambio en el ambiente. Las conversaciones cesaron cuando él entró. La gente se miraba de reojo, susurraba y luego forzaba sonrisas educadas. No hostil, simplemente cauteloso. Un rostro nuevo en un valle antiguo. La cajera, una adolescente pecosa, preguntó: «¿Usted es la veterinaria que compró el Millerland?» «Sí», respondió Ethan en voz baja. «¿Te llamas Ethan Cole?» El niño asintió. La gente se preguntaba qué estabas construyendo ahí fuera. «Casa», dijo Ethan, colocando las tablas sobre el mostrador. «Con barro», soltó el niño antes de poder contenerse. Ethan no respondió de inmediato, no porque se sintiera ofendido, sino porque el silencio se había convertido en su escudo. Simplemente pagó, asintió y salió con Hunter siguiéndole de cerca. Mientras regresaban en coche por el camino de tierra hacia casa, el valle volvía a lucir hermoso, amplio, tranquilo, bañado por la luz del atardecer. Pero una fina hebra de inquietud seguía a Ethan como una sombra. Las miradas de los vecinos, los susurros, el eco de la pistola de clavos, los recuerdos que se esconden tras pequeños sonidos. Hunter lo percibió todo y cabalgó con la cabeza apoyada suavemente en el hombro de Ethan. Este lugar podría curarlo. Podría destrozarlo. O tal vez haría ambas cosas antes de que terminara de construir. Cuando Ethan salió del camión por última vez aquella noche, el cielo era morado y estaba en silencio. Se arrodilló en la hierba junto a Hunter y susurró: «Haremos que esto funcione, sin importar lo que piensen». Hunter respondió con un suave resoplido, acomodándose a su lado como si quisiera decir que no se iría a ninguna parte. El valle estaba en calma, pero bajo esa calma, algo invisible se estaba moviendo, como el primer temblor apenas perceptible antes de una tormenta inminente. A la mañana siguiente amaneció con un tenue resplandor de luz solar sobre las praderas, tenue y suave como una promesa silenciosa. Ethan se levantó temprano, mucho antes de que los primeros camiones de la hacienda retumbaran por el camino de tierra. Hunter lo siguió fuera de la cabaña, una tienda de campaña provisional que había instalado junto al arroyo, rozando ligeramente la pierna de Ethan con la cola. Ethan se estiró y luego se agachó cerca del agua, dejando que el frío arroyo corriera entre sus dedos. La tierra a lo largo de la orilla era oscura y pegajosa, perfecta para el tipo de ladrillos que él quería. Llenó un cubo de metal, echando arcilla y agua a cucharadas, y mezclándolas a mano hasta conseguir la textura adecuada. Hunter observaba en silencio, con la cabeza ladeada, como si quisiera asegurarse de que Ethan recordara respirar entre cada movimiento. Al otro lado del valle, el ritmo de los martillos comenzó temprano. Golpes secos y repetitivos resonaban desde la cresta donde se alzaban varias casas nuevas, cuyas estructuras de madera se elevaban hacia el cielo como huesos desnudos. El sonido se propagaba a gran distancia, rebotando en las colinas, nítido y hueco. Hunter aguzó las orejas. Ethan tragó saliva con dificultad. Él siguió adelante, concentrándose en la arcilla. Vertió la mezcla en los moldes de madera que había fabricado, alisó la superficie con una tabla y luego volteó con cuidado los moldes sobre un trozo de tierra plana. Los ladrillos, de bordes suaves pero sólidos, se deslizaron hacia afuera y se colocaron en filas ordenadas para secarse al sol. Era un trabajo lento y silencioso, un trabajo que parecía interesar a nadie más en el valle. A media mañana, Ethan notó una nube de polvo que avanzaba por la carretera. Una destartalada camioneta verde apareció dando botes por la colina, a una velocidad que sugería que al conductor no le gustaban mucho los frenos. El vehículo se detuvo frente a la propiedad de Ethan, y una mujer bajó del mismo. Era una figura menuda con una chaqueta y botas color canela, el cabello recogido y pasos decididos. «Buenos días», llamó ella. «Usted debe ser el señor Cole». Ethan lo corrigió suavemente. «Y tú eres Grace Carpenter». Ella alzó una bolsa de tela. «Pensé que tal vez necesitarías desayunar, o compañía, o ambas cosas». Hunter se acercó primero, olfateando su guante. Grace rió suavemente y le rascó detrás de las orejas como si lo conociera de toda la vida. «Es un bombón», dijo ella, «y sabe juzgar bien a las personas. La gente de por aquí confía más en el instinto de un perro que en las palabras de un hombre». Ethan no sabía si aquello era una señal de tranquilidad o una advertencia. Ella lo siguió hasta los ladrillos que se estaban secando, agachándose para examinarlos.
arcilla del arroyo, paja de las llanuras. Buena mezcla. Mi difunto esposo solía hacer reparaciones de adobe en Nuevo México. Estos son ladrillos de verdad. Ethan parpadeó sorprendido. La mayoría de la gente piensa que son pasteles de barro. Oh, sí que lo harán, dijo con una sonrisa irónica. Al menos hasta el invierno. La gente de este valle construye rápido porque la madera es barata. Las casas de madera se levantan antes de que se seque la pintura. Pero rápido no siempre significa correcto. Sus palabras calaron hondo en Ethan como una taza de té caliente. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba sin juzgarlo, sin esconderse en los márgenes. Grace se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Sigue construyendo de la manera en que crees. El valle acabará por ponerse al día. Siempre lo hace. Le dejó una hogaza de pan aún caliente y un apretón de manos que se prolongó medio segundo más de lo esperado. Hunter la vio alejarse en su coche, moviendo la cola lentamente, en señal de aprobación hacia la visitante. Durante el resto de la mañana, Ethan trabajó sin descanso, sintiendo una leve inquietud que no había sentido en meses. Esperanza. Quizás este valle no era tan hostil como parecía en un principio. Quizás la gente de aquí solo necesitaba tiempo para comprenderlo, tal como lo hizo Hunter. Pero ese sentimiento no duró. Hacia el mediodía, dos rancheros de la cresta pasaron en un vehículo todoterreno, reduciendo la velocidad lo suficiente como para contemplar las hileras de ladrillos que se estaban secando. Uno de ellos le dio un codazo al otro, riendo. Ethan no pudo oír las palabras, pero vio la sonrisa burlona, el movimiento de cabeza, el gesto de desdén. Hunter dio un paso al frente, con la postura rígida, observando cómo el vehículo desaparecía por el camino de tierra. «Está bien», dijo Ethan en voz baja, aunque no se sentía bien. Se secó el sudor de la frente y volvió a los moldes, pero el calor de antes se había disipado. El silencio del valle se sentía diferente otra vez, menos como paz y más como una respiración contenida. Mientras el sol se ponía, Ethan apilaba los ladrillos ya terminados en columnas ordenadas, sabiendo que necesitaría miles antes de que la casa siquiera comenzara a tomar forma. Hunter rodeó el perímetro por última vez antes de sentarse a su lado, apoyando la barbilla en la bota de Ethan. La brisa traía consigo el olor a pino y polvo. El lejano martilleo se fue desvaneciendo, reemplazado por los cantos de los pájaros vespertinos y el sordo retumbar del ganado en algún lugar más allá de la colina. Ethan contempló el paisaje, imaginando muros que se alzaban ladrillo a ladrillo, lo suficientemente fuertes como para contener las tormentas del clima y de los recuerdos. El día había comenzado con calma y terminó con una tenue e incierta esperanza. Pero debajo de todo eso subyacía algo más, como la sutil tensión que se siente antes de que se rompa la cuerda de un arco. Ethan aún no podía ponerle nombre. Hunter lo presentía mucho antes que él. Y en el suave crepúsculo de Montana, el valle parecía susurrar que la esperanza en este lugar era solo el comienzo de la prueba. Para la semana siguiente, la mayoría de los rancheros de la cresta habían terminado sus cabañas. La madera recién cortada relucía bajo el sol, apilada con la precisión de una fábrica. Los nuevos tejados metálicos reflejaban la luz como espejos, y el sonido de las sierras y las pistolas de clavos resonaba con tanta frecuencia que se convirtió en el nuevo latido del valle. Ethan intentó ignorar el ruido. Hacía tiempo que había aprendido a respirar para sobrellevar la tensión, pero a Hunter no le gustaba. Cada crujido seco hacía que el perro se estremeciera, escudriñando la cresta con constante inquietud. Ethan siguió trabajando. Arcilla, paja, agua, moho, sol, una y otra vez. Ladrillo tras ladrillo. El ritmo le daba estabilidad como pocas cosas podían hacerlo ya. Pero en la tercera tarde, ese ritmo se rompió. Un grupo de vecinos se reunió en la loma que había sobre él, observándolo mientras prensaba otra tanda de ladrillos. Sus risas flotaban en el viento, ligeras al principio, luego más agudas, casi burlonas. Ethan intentó no mirar. Ya lo habían mirado fijamente antes, lo habían juzgado antes. Eso no era nada nuevo. Aún así, Hunter dejó de patrullar el perímetro y se colocó a su lado, rígido y alerta. Luego llegó Travis M. Zegra. Su reluciente camioneta rodó por la tierra hasta detenerse junto a la cerca de Ethan. Travis salió luciendo un sombrero de ala ancha y la mirada satisfecha de un hombre que creía que la vida estaba construida de la misma manera que su cabaña.
rápido, ruidoso e impresionante desde la distancia. Bueno, pues, dijo Travis, apoyando un codo en la caja de su camioneta. ¿No es esto un espectáculo? Ethan se secó el sudor de la frente. Tarde. Travis señaló con la barbilla hacia las hileras de ladrillos. ¿Eso es lo que se considera una casa en tu país? Hunter se acercó más. Ethan colocó una mano firme sobre el lomo del perro. Estoy construyendo con ladrillos de barro. Ethan dijo con calma. Ellos aguantarán. Travis soltó una risita. Lodo. Hijo. Esto es Montana, no Afganistán. Aquí la gente construye casas de verdad. Una oleada de risas descendió desde la cresta. Ethan lo sintió como un viento que le empujaba el pecho, constante, insistente, frío. Mantuvo una respiración lenta. La cola de Hunter se puso rígida, un leve gruñido retumbó en su garganta. Travis se acercó a los ladrillos que se estaban secando y empujó ligeramente uno de ellos con la bota. Dicen que estás aquí cavando como un hombre que ha perdido una apuesta. ¿Seguro que estás bien, Cole? Ethan tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. No por las palabras de Travis, sino por el destello repentino en sus ojos. Polvo, calor, el derrumbe de la muralla de un pueblo tras una explosión de mortero. Hombres gritando, escombros cayendo. Hunter apoyó firmemente la cabeza contra el costado de Ethan, trayéndolo de vuelta al presente. Estoy bien, Ethan lo logró. Travis soltó una carcajada, un sonido largo y exagerado que resonó con dureza en el valle abierto. Mira, la gente dice que eres un veterano, así que supongo que lo has pasado mal, pero quizás deberías entrenar como el resto de nosotros. Consíguete una casa de verdad. Los vecinos de la loma esperaban la reacción de Ethan, con voces bajas y expectantes. No lo hizo. No pudo. Se quedó allí de pie, tranquilizándose con respiraciones suaves, mientras Hunter permanecía entre él y Travis. Tras un instante, Travis dejó escapar un suspiro de desdén. Como quieras, pero cuando llegue el invierno, no vengas a llamar a mi puerta. Ese palacio de barro tuyo no durará ni una sola helada. Volvió a subirse a su camioneta, aceleró el motor y se marchó envuelto en una nube de polvo. Cuando el camión desapareció, los vecinos se fueron alejando. Las risas se desvanecieron en la distancia hasta que el valle volvió a quedar en silencio. Ethan se agachó y recogió el ladrillo que Travis había empujado. Seguía intacto, seguía sólido, seguía siendo todo lo que él necesitaba que fuera. Pero le temblaban las manos al volver a colocarlo en su sitio. Hunter se apoyó en él, metiendo la cabeza bajo el brazo de Ethan. Un gesto que nos conecta con la realidad, un recordatorio, una promesa. Estoy bien, susurró Ethan, aunque su voz temblaba. Pero durante el resto del día, cada chasquido resonante de la pistola de clavos se sentía más agudo, más fuerte, más intrusivo. La risa que provenía de la cresta lo persiguió mucho después de que se desvaneciera, persistiendo como el humo en una habitación cerrada. Al atardecer, Ethan terminó de apilar el último ladrillo del día. Contempló el valle, la cresta bordeada de casas de madera, luminosas y nuevas, mientras que en su tierra se veían hileras de arcilla cruda secándose bajo la luz menguante. Hunter estaba sentado a su lado, con la mirada fija en la cresta como si esperara problemas. El perro no se relajó, ni siquiera cuando el cielo se tornó anaranjado y las sombras se alargaron. Ayer, la emoción predominante había sido la esperanza. Hoy, otra cosa ocupó su lugar. Una vergüenza que le dolía más de lo que quería admitir, y una ira que bullía bajo ella. La rabia no iba dirigida a Travis, ni a los vecinos, sino a sí mismo por haber dejado que sus palabras le afectaran más de lo debido. Hunter levantó la cabeza y tocó suavemente la muñeca de Ethan con la nariz. Ethan exhaló, un largo suspiro que liberó la tensión que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Un ladrillo a la vez, se repitió a sí mismo. Pero el silencio del valle ya no transmitía paz. Tenía la sensación de que la cresta lo estaba observando, esperando a que fracasara. A la mañana siguiente, Ethan salió a la calle con una rigidez que no podía eliminar con ningún estiramiento. El viento traía consigo el olor a pino y polvo, pero algo en el aire se sentía más pesado que antes, como si el valle mismo se hubiera desplazado de la noche a la mañana. Hunter caminaba a su lado con paso firme, con la postura rígida, escudriñando las colinas con una vigilancia silenciosa y perspicaz.
Ethan intentó restarle importancia y se puso a trabajar de inmediato. Sacaba cubo tras cubo de arcilla del arroyo, la mezclaba con paja en un hoyo ancho y poco profundo, y trabajaba la mezcla con sus botas hasta que alcanzaba la consistencia espesa y arenosa que recordaba de los pueblos polvorientos del extranjero. El ritmo debería haber sido relajante, pero su mente no dejaba de divagar hacia la risa burlona de Travis, que resonaba a lo largo de la cresta. Hunter notó la tensión. Cada vez que Ethan exhalaba con demasiada fuerza o hacía una pausa demasiado larga, el perro volvía sobre sí mismo y le daba un empujoncito en la pierna, recordándole que debía mantenerse firme. «Tienes razón», murmuró Ethan. «Sigue moviéndote». Vertió la mezcla de arcilla en los moldes de madera, presionando los bordes para alisarlos. Trabajaba más rápido, demasiado rápido, intentando escapar de la ira que bullía en su pecho. El barro le salpicó los brazos, la camisa y las botas. Su respiración se volvió más agitada, más corta. Al mediodía, el sol había convertido el fondo del valle en una cálida manta vibrante. Camionetas de rancho pasaban por el camino a lo lejos, y Ethan podía oír risas débiles que el viento traía consigo. No necesitaba ver rostros para saber quién era. Volvió a concentrarse en el horno que había construido con los primeros 100 ladrillos, apilados como una cúpula de tierra con estrechos conductos para el fuego debajo. Recorrió con la mano la superficie rugosa, sólida, pesada, el tipo de estructura que no se doblaba bajo presión. Le recordaba a otro tipo de muro, uno tras el que había estado en el extranjero, respirando polvo mientras los lejanos estallidos de disparos sonaban como petardos en un barrio distante. Esa familiar opresión se apoderó de él en el pecho mientras recogía hierba seca de búfalo y restos de madera para el fuego del horno. El pasado no había desaparecido. Simplemente se escondió hasta que encontró algo que oliera igual. Encendió el horno y las llamas comenzaron a lamer los lados, tornándose naranjas, luego rojas, y finalmente en un brillo profundo y palpitante. Ethan se agachó, alimentando el fuego a intervalos controlados, tal como le habían enseñado los aldeanos que construían sus casas solo con tierra y paciencia. Debería haber sido pacífico. Pero comenzaron los chasquidos, pequeños al principio, un crujido seco que sobresaltó a los pájaros que se encontraban junto a la cerca. Luego otro, y después dos más en rápida sucesión, cada uno golpeando a Ethan como una descarga eléctrica. Se le cortó la respiración, la vista se le nubló y sintió un calor sofocante por todas partes. El sonido ya no provenía del horno. Era metal golpeando contra el hormigón. Era un cielo nocturno iluminado por destellos. Eran hombres dando órdenes a gritos. Era un recuerdo que había enterrado tan profundamente que creía haberlo sellado allí para siempre. Las rodillas de Ethan flaquearon. El fuego se desdibujó en una mancha naranja. El mundo se inclinó hacia un lado. Hunter se abalanzó sobre él con fuerza. No mordió, no entró en pánico, simplemente empujó su cuerpo contra el costado de Ethan, anclándolo con cada gramo de peso que tenía. El perro apoyó la cabeza bajo el brazo de Ethan, emitiendo un gemido bajo y constante. El sonido atravesó el pánico como un cuchillo. Ethan respiró hondo con dificultad. Luego otro. Sujetó con fuerza el pelaje de Hunter, con la mirada fija en el perro, no en el fuego, ni en la arcilla que crepitaba, ni en los fantasmas que se abrían paso a zarpazos hacia arriba. «Estoy aquí», susurró. «Estoy aquí». Hunter permaneció pegado a él hasta que la respiración de Ethan se estabilizó lo suficiente como para que el mundo volviera a la normalidad. Pasaron varios minutos antes de que Ethan se sintiera lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie. Se pasó la mano por la cara, mezclando ceniza y sudor, y luego echó otro manojo de hierba al horno. El fuego se extinguió. El chasquido cesó. Ahora trabajaba más despacio, con más detenimiento, dejando que Hunter se mantuviera lo suficientemente cerca como para apoyarse en él si lo necesitaba. Horas más tarde, cuando el horno se enfrió y Ethan finalmente abrió la cúpula, los ladrillos del interior estaban perfectos, sólidos, de un rojo intenso y resonaban con un tono claro al golpearlos entre sí. Ethan alzó una en la penumbra, con el calor del fuego aún atrapado en su centro. La ira inicial se fue atenuando hasta convertirse en algo más sereno. Determinación. La risa de Travis ya no importaba. Los susurros no importaban. Las dudas del valle no importaban. Este ladrillo en su mano, esta cosa que había moldeado con tierra y memoria,
seguiría aquí mucho después de que las casas construidas a toda prisa en la cresta necesitaran ser reemplazadas. Hunter se apoyó de nuevo en su pierna, como para confirmar que era cierto. Ethan exhaló un largo suspiro, sintiendo como el peso dentro de él se disipaba, pero no era el tipo de peso que aplasta, sino el que le da estabilidad. «Vamos, muchacho», dijo en voz baja. «Tenemos más que producir mañana». Al ponerse el sol tras las montañas, el valle se oscureció y las casas de la cresta brillaron tenuemente como faroles dispersos. Las risas habían desaparecido, sustituidas por el silbido del viento que se movía entre la hierba. Pero incluso en el creciente silencio, Ethan podía sentir la verdad oprimiéndolo a su alrededor. Las viejas heridas aún no habían terminado de cicatrizar, y la prueba del valle no había hecho más que empezar. La primavera se extendió por el valle de Montana con largos días de sol y vientos que traían el olor a savia de pino y tierra descongelada. Para la mayoría de la gente, era la época de construir rápidamente, martillar, transportar materiales, instalar vallas y revestimientos antes de que el calor del verano hiciera que el trabajo fuera una tortura. Para Ethan, era la época de la paciencia. Cada mañana, mezclaba más arcilla y paja, añadiendo hileras de ladrillos a la base de lo que algún día sería su casa. Los muros crecían, pero dolorosamente despacio, como si se viera a un árbol añadir nuevos anillos. Hunter yacía cerca, siempre vigilándolo, siempre siguiendo los sonidos que descendían de la cresta. Para entonces, las cabañas de los vecinos, construidas con clavos, se erguían altas y orgullosas, con pintura fresca, terrazas pulidas y techos de metal brillantes que relucían como plata bajo el sol. Algunas casas incluso tenían columpios en el porche ya instalados. Mientras tanto, la casa de Ethan parecía una ruina parcialmente levantada, sólida, pero pequeña y obstinadamente incompleta. Una tarde de sábado, Ethan volvió a oír risas que llegaban desde la cresta de la colina. Esta vez no es una burla, solo el sonido de una celebración. Podía oler el humo de la barbacoa que descendía en espiral por la ladera. La música country flotaba en la brisa. Todo el valle parecía estar allí, excepto él. Hunter percibió que Ethan hizo una pausa a mitad de camino mientras levantaba un cubo de arcilla. El perro se puso de pie y le dio un suave empujón con el hocico en la cadera, casi preguntándole si estaba bien. Ethan dejó el cubo en el suelo y se secó el sudor de la frente. «No nos invitaron», murmuró. Hunter ladeó la cabeza, con las orejas rígidas. «Está bien», añadió Ethan rápidamente. «Tenemos trabajo por hacer». Pero la verdad le pesaba en el pecho. Cuando estuvo en el extranjero, también vivió al margen de la felicidad ajena. Bodas, vacaciones, reencuentros, momentos que pasaron desapercibidos para él mientras observaba desde la distancia. Pensaba que la jubilación podría ser diferente. No lo fue. Al final de la tarde, las paredes de la casa de Ethan habían crecido unos centímetros más. No se puede apreciar mucho progreso tras 12 horas de trabajo, pero cada ladrillo fue colocado con un propósito. Recorrió con la mano la superficie fría, imaginando la resistencia que tendría una vez terminada. Ignífuga, resistente a la intemperie, silenciosa, una casa construida para durar. El repentino ladrido de Hunter lo sacó de sus pensamientos. El perro trotó hacia el límite de la propiedad, con el pelo ligeramente erizado. Ethan siguió la mirada de Hunter hacia la cima de la colina donde se alzaba la reluciente casa de Travis. Un amplio porche, barandillas a la altura de la cintura y una nueva capa de pintura azul. Algo no cuadraba. Hunter echó a correr, deteniéndose cerca del camino de grava y mirando fijamente la propiedad de Travis. Ethan corrió tras él, protegiéndose los ojos del sol. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra oblicua bajo el porche de la casa de Travis. Sutil, apenas visible, pero lo suficientemente claro de cerca. Ethan se arrodilló y examinó la viga de soporte que había debajo del porche. Al principio era una fisura fina, que luego se fue ensanchando cerca de la base. No se trata del tipo de daño causado por una tabla defectuosa, sino por el desplazamiento del peso, la deformación de la madera o el aflojamiento de los clavos. ¿Hunter encontró esto?, preguntó Ethan en voz alta. Hunter estaba sentado a su lado, con la cola quieta y una expresión aguda, de esa inteligencia e instinto propios de los perros de trabajo. Ethan deslizó la mano a lo largo de la veta fracturada. Sin serrín, sin roturas recientes, solo una tensión lenta y progresiva.
Una tormenta podría arrancar ese porche. Se puso de pie y miró hacia la cresta donde aún sonaba la música. Los invitados de Travis bebían, reían y brindaban por sus casas construidas rápidamente. Nadie prestaba atención al silencioso crujido de la madera bajo presión. Vamos a decírselo, decidió Ethan. Hunter siguió a Ethan mientras subía por el empinado sendero hasta el jardín delantero de Travis. El césped estaba cuidadosamente cortado y el tintineo de las botellas se oía a través de las ventanas abiertas. Ethan se acercó con cautela, mientras Hunter permanecía justo detrás de él. Antes de que Ethan pudiera llamar a la puerta, Travis salió al porche con una lata de cerveza en la mano y una sonrisa que se amplió al ver al visitante. Bueno, miren quién apareció finalmente. El mismísimo constructor de barro. Ethan mantuvo un tono firme. ¿Puedo hablar contigo un segundo sobre el porche? Travis arqueó una ceja. ¿El porche? ¿Qué hay de eso? Está agrietado, dijo Ethan. Una de las vigas de soporte principales. Creo que se está desplazando bajo el peso. Hunter dio un paso al frente, olfateando hacia el haz de luz para enfatizar. Travis soltó una carcajada fuerte y seca. ¿Ahora has traído a tu perro para criticar mi casa? Ethan negó con la cabeza. Solo te estoy contando lo que vi. Deberías echar un vistazo. Travis hizo un gesto de desdén con la mano. Cole, construí este lugar en 12 días. La cosa es sólida. Ustedes no conocen la madera como nosotros aquí. Hunter dejó escapar un gruñido bajo. Travis retrocedió sorprendido. Oye, controla tu barro. Solo está alertando, dijo Ethan con calma. Está entrenado para detectar cambios estructurales y percibir variaciones en el olor de la madera. Eso es lo que hizo en el extranjero. Bueno, el extranjero no es Montana, espetó Travis. Y no necesito consejos de un hombre que todavía juega en el barro. Un par de sus invitados soltaron una risita. La mandíbula de Ethan se tensó. Estoy intentando ayudar, dijo Ethan en voz baja. Travis se apoyó en la barandilla del porche, justo encima de la viga agrietada, y sonrió con sorna. Cuando tu castillo de barro se derrumbe, quizás entonces puedas hablarme de construcción. Ethan sintió que la puerta a la conversación se cerraba. No tiene sentido seguir insistiendo. Como quieras, dijo. Se dio la vuelta y se alejó, con Hunter siguiéndole de cerca, mientras el perro le echaba una última mirada penetrante e inquieta. El sol comenzó a descender cuando Ethan regresó a su tierra. El valle se extendía ancho y dorado, pero él no sentía nada de su calor. En su interior, la frustración se acumulaba con fuerza, feroz y amarga. No porque Travis se burlara de él, sino porque había intentado advertir a alguien y lo habían vuelto a ignorar. Hunter movió suavemente la mano. Ethan suspiró y apoyó la palma de la mano sobre la cabeza del perro. Estamos haciendo lo correcto, susurró. Aunque todavía no lo vean. La grieta en la viga de Travis no era simplemente un defecto de la madera. Fue un anticipo de cómo las decisiones del valle pronto se pondrían a prueba y de la rapidez con la que todo lo construido con tanta velocidad podría desmoronarse. Los días que siguieron fueron inquietos. Ethan trabajó más duro que nunca, esforzándose al máximo durante largas horas mezclando arcilla, volteando moldes y apilando ladrillos. Pero la frustración permanecía en su interior como una tormenta contenida, hirviendo a fuego lento sin poder liberarse. Cada vez que oía la risa de Travis resonando a lo largo de la cresta, la tensión volvía con más fuerza que antes. Hunter percibió el cambio. Se mantenía más cerca, dormía más ligero y patrullaba la propiedad con una cautela que Ethan no había visto desde sus días de despliegue. Algunas noches, Hunter se ponía alerta al menor crujido, con las orejas erguidas y la mirada fija en la oscuridad, antes de volver a acostarse con un murmullo bajo e inquieto. Ethan lo atribuyó al instinto. Los perros siempre sabían cuando algo andaba mal antes que los humanos, pero él no esperaba que la advertencia llegara tan pronto. Eran poco después de la medianoche cuando Ethan se despertó con el estruendoso ladrido de Hunter. No era el ladrido de alerta que usaba para los ciervos o los coyotes. Esta era más profunda, gutural, urgente. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras agarraba su linterna y salía al aire frío. Hunter ya corría a toda velocidad hacia las hileras de ladrillos que se secaban, mostrando los dientes, una explosión de músculo e instinto.
Ethan lo siguió con el rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Dos siluetas se enderezaron bruscamente entre las filas. Adolescentes, de unos 16 o 17 años, con la cara medio oculta bajo la capucha de sus sudaderas con capucha. Se quedaron paralizados un instante bajo el resplandor de la linterna, con las manos llenas de ladrillos destrozados. El suelo a su alrededor brillaba con fragmentos. Decenas de ladrillos cuidadosamente elaborados por Ethan, rotos en pedazos irregulares. Uno de los chicos siseó una maldición. «Vamos, vamos». El primer niño salió corriendo hacia la valla. El segundo lanzó una tabla suelta contra Hunter cuando el perro se abalanzó, golpeándolo con el borde. Hunter dio un grito, pero no se detuvo. Se abalanzó sobre el chico y lo tiró al suelo, sujetándolo por la manga. Ethan llegó segundos después. «¡Basta!», gritó Ethan, tirando de Hunter hacia atrás por el arnés. Hunter obedeció al instante, aunque el pecho del perro se agitaba por la adrenalina. El niño se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No lo decíamos en serio». Pero no se quedó para terminar la frase. Corrió tras su amigo, desapareciendo en la noche y dejando tras de sí el daño que habían causado. La luz de la linterna de Ethan iluminó los ladrillos en ruinas. Decenas de ellas destrozadas, otras partidas por la mitad, el cuidadoso trabajo de días reducido a escombros. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Hunter se acercó cojeando, con una pata ligeramente levantada del suelo. Ethan se arrodilló al instante. «Tranquilo, chico. Déjeme ver». Hunter tenía un profundo corte en la pierna, justo donde le había golpeado la tabla. No es lo suficientemente profundo como para dañar el hueso, pero sí lo suficiente como para provocar una hemorragia. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta por una oleada de miedo que ahogó todo lo demás. Llevó a Hunter hasta el camión, le limpió la herida con agua tibia y se la vendó con mano firme. Hunter gimió suavemente, pero se quedó quieto, con la mirada fija en el rostro de Ethan, con silenciosa confianza. Cuando la hemorragia disminuyó, Ethan se sentó sobre sus talones. Sus manos temblaban levemente. No por el trabajo, no por el agotamiento, sino por la comprensión. El valle no solo dudó de él, no solo se rió de él, no solo rechazó su ayuda. Ahora intentaban echarlo. Miró fijamente la noche, las oscuras crestas y el camino desierto, sintiendo cómo la ira se transformaba en algo más profundo, algo más frío. Pensó en contárselo al sheriff, pero el ayudante que había visitado la cresta la semana pasada se había reído con Travis cuando pasaron por la propiedad de Ethan. «Cole está haciendo pasteles de barro», había bromeado. Ethan había aprendido lo suficiente en la vida como para saber cuándo no iba a ser escuchado. Revisó el vendaje de Hunter una vez más. El perro le lamió la mano suavemente, ofreciéndole consuelo en un momento en que Ethan se sentía de todo menos fuerte. «Estamos bien», susurró Ethan, aunque su voz temblaba. «Te tengo». Hunter se acurrucó contra él, cálido y firme. El peso del perro lo anclaba contra la pesadez que le oprimía el pecho. La luna se desplazaba por el cielo mientras Ethan permanecía sentado junto a los ladrillos en ruinas. La respiración de Hunter era suave contra su brazo. El valle volvió a quedar en silencio, pero no en un silencio absoluto. Ese silencio se sentía denso, vigilante, como si hubiera ojos ocultos en algún lugar más allá de la valla. Al amanecer, Ethan ya había contabilizado los daños. Casi 60 ladrillos habían quedado destruidos. Una semana de trabajo. Fragmentos de ellas aún yacían esparcidos por la tierra como trozos de cerámica rota. Los observó fijamente durante un buen rato antes de recoger el primer fragmento roto. «Reconstruiremos», dijo en voz baja. Hunter golpeó el suelo con la cola una vez a pesar de su herida, pero bajo esa determinación, la traición carcomía a Ethan. Había sobrevivido a misiones en tierras extranjeras donde el peligro era inminente. Pero este peligro disfrazado de vecinos, esta hostilidad enmascarada tras sonrisas educadas, se sentía como una herida diferente, una que cortaba más profundamente. Una que le decía que él y Hunter estaban más solos en ese valle de lo que se había dado cuenta. Y sabía que en algún lugar de la cresta, las mismas personas que se habían reído del ayer se despertaban esta mañana sin tener ni idea del daño que su silencio había permitido. El valle había dado su primer paso. Ethan jamás lo olvidaría. Pasaron los días,
cada uno con el tenue aroma del comienzo del verano y algo más denso debajo. Los vientos de Montana se volvieron impredecibles. Soplaban con fuerza una hora y al siguiente estaban completamente en calma. Las nubes formaron extraños dibujos en el cielo. Capas de gris apiladas como tejas irregulares. Incluso los pájaros volaban más bajo, cruzando los campos en trayectorias temblorosas como si no supieran dónde aterrizar. La herida de Hunter sanó rápidamente, pero su comportamiento cambió. Se mantuvo más cerca de Ethan que nunca, paseando por el límite de la propiedad al amanecer y al anochecer, olfateando el aire con respiraciones profundas e inquietas. A veces se quedaba inmóvil, mirando fijamente hacia la cresta, con las orejas tensas, la cola rígida y el pelaje de sus hombros erizado como una bandera de advertencia. Ethan comprendió esa tensión. Él también lo sintió. No del tipo que viene de los vecinos o del vandalismo, algo más antiguo, algo que está en el aire, en la presión del cielo. Aún así, siguió trabajando. Con esmero y perseverancia, colocó los cimientos de los muros, robustos y anchos, rellenos con mortero que él mismo mezclaba a mano. Cada ladrillo que colocaba emitía un sonido suave y sólido al presionarlo contra el suelo. La estructura creció a base de pequeñas victorias, una esquina elevándose más que la anterior, una hilera de ladrillos perfectamente nivelada, la sensación de peso convirtiéndose en forma. No fue rápido, pero fue real. Una tarde, Grace condujo por el camino de tierra y se detuvo en su familiar camioneta verde. Se asomó por la ventana con una cálida sonrisa y le entregó a Ethan un termo de metal. «Té dulce», dijo ella. «Parece que te vendría bien un poco». Ethan lo aceptó con un gesto de agradecimiento. «Gracias». Grace echó un vistazo a los muros que se alzaban tras él. «Estás haciendo un buen trabajo, Ethan». «La gente no lo dice, pero se da cuenta». Ethan dio un sorbo, dejando que el dulce frescor le refrescara el aliento. «No estoy seguro de que lo noten de buena manera». Grace suspiró. «La gente teme lo que no entiende. Se ríen para no tener que pensar demasiado». Hizo una pausa, observando cómo Hunter se apoyaba contra la pierna de Ethan como una silenciosa muestra de apoyo. Pero las tormentas tienen la particularidad de mostrar que es fuerte y que es simplemente ruidoso. Sus palabras resonaron en su mente mucho después de que ella se marchara. Al anochecer, Ethan se subió al muro parcialmente terminado para inspeccionar las filas superiores. El valle se extendía a su alrededor en amplias tonalidades de azul y dorado. Desde allí arriba, podía ver claramente la cresta, las cabañas luminosas, los techos relucientes y las tejas nuevas que brillaban bajo el sol poniente. Se veían hermosas. También parecían frágiles. Hunter estaba de pie al pie del muro, mirando a Ethan con ojos impacientes, instándolo a bajar como si presintiera que algo se acercaba. Ethan sonrió levemente. «Muy bien, chico. Ya voy». Pero al bajar, un escalofrío le recorrió la nuca. El viento llegó de repente, barriendo el valle con un gemido bajo y rítmico, sacudiendo la hierba y doblando las ramas de los pinos de una manera que no parecía un clima normal. Hunter se puso rígido y gruñó. Ethan giró lentamente hacia el horizonte occidental. El cielo se iba transformando capa a capa en una extraña bruma de tonalidad verdosa. No era el verde suave de los campos de verano, sino un color inquietante y enfermizo que solo había visto 2 veces en su vida. Una vez en el extranjero, antes de que una tormenta de arena se tragara media base, y otra vez durante mi infancia en Missouri. El día en que un tornado surgió de entre las nubes y arrasó el granero de un vecino. Reconoció ese color. Tiempo con cielo verde. Los veteranos lo llamaban así. Una señal de que se avecinaba una tormenta a la que no le importaba lo que se interpusiera en su camino. Esa noche, el valle se sentía vivo de una manera que hizo que el corazón de Ethan latiera con inquietud. El viento llegaba en ráfagas repentinas, silbando a través de los aleros de su refugio improvisado en una tienda de campaña. La lona ondeaba. El suelo parecía vibrar. Hunter caminaba de un lado a otro sin descanso, sus uñas repiqueteando sobre las tablas de madera del suelo improvisado. Hacia la medianoche, un trueno retumbó, profundo, lejano, como montañas que se mueven mientras duermen. Los relámpagos destellaban, no en rayos, sino en amplias láminas que iluminaban el cielo sin emitir sonido alguno. Ethan permaneció despierto, con las botas puestas, el equipo preparado y Hunter a su lado.
Ninguno de los dos durmió. Al amanecer, el aire estaba cargado de humedad, de esa que se pega a la piel y hace que respirar se sienta más pesado. Las nubes se arremolinaban en lo alto en espirales lentas y antinaturales. La luz del porche de Travis M. Zegra parpadeaba mientras él salía, entrecerrando los ojos para mirar al cielo. Su nueva cabaña crujía suavemente con la brisa. Las demás casas de la cresta crujían bajo el viento, y las tablas se doblaban lo suficiente como para que sus juntas susurraran. Ethan estaba de pie junto a su pared de ladrillos, pasando la mano por su superficie áspera y sólida. La estructura no se movió, no se dobló, no reaccionó en absoluto al viento. Los ladrillos daban la sensación de estar anclados a la tierra misma. Hunter se apoyó contra la pierna de Ethan, mirando al cielo y dejando escapar un suave gemido de preocupación. «Lo sé», susurró Ethan. «Yo también lo siento». Se volvió hacia el valle, observando cómo las nubes de tormenta se acumulaban como un ejército que marchaba hacia ellas. Algo se avecinaba. Algo grande. Y el valle, cada casa, cada familia, cada decisión tomada bajo cielos despejados estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Hunter volvió a darle un codazo a Ethan, instándolo a prepararse. El primer estruendo sordo resonó como una advertencia desde las montañas. La tormenta aún no había llegado, pero ya se había anunciado. Al caer la tarde, el cielo sobre el valle de Montana se había convertido en un extraño lienzo eléctrico. Nubes de color carbón oscuro, dispuestas en capas como moretones, surcadas por un resplandor verde enfermizo. El ambiente se sentía denso y pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Incluso los pájaros habían desaparecido, dejando los campos en un silencio inquietante. Ethan se detuvo a mitad de camino mientras cargaba un montón de ladrillos hacia el muro que seguía creciendo. Hunter permanecía inmóvil a su lado, con la nariz levantada, olfateando con fuerza el viento. Luego se oyó un estruendo lejano. No era un trueno, sino algo más profundo, más prolongado, casi como un tren de mercancías que avanzaba oculto por el cielo. Hunter gruñó en voz baja y firme. Ethan miró hacia el horizonte occidental, donde una enorme pared de nubes se agitaba violentamente, retorciéndose hacia adentro con una fuerza lenta y deliberada. Ya había visto tormentas antes, tornados, microrráfagas, tormentas de arena que se tragaban puestos de avanzada enteros. Pero este tenía ese mismo sello distintivo, impredecible, monstruoso, vivo. Ethan soltó los ladrillos y corrió hacia la casa, agarrando las pesadas contraventanas de madera que había construido precisamente para momentos como este. Las colocó en los profundos canales excavados en los muros de adobe, cada contraventana lo suficientemente gruesa como para resistir escombros pesados. Hunter permaneció pegado a su pierna, con la cola rígida y los músculos tensos. «No pasa nada», murmuró Ethan. «Estoy aquí mismo». El viento del valle cambió repentinamente, pasando de cálido a gélido en un instante. Las tejas sueltas resonaban en los tejados. Una ráfaga de viento golpeó a Ethan con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la pared con una mano para mantener el equilibrio. Hunter ladró al cielo, un ladrido de advertencia agudo y urgente. Entonces, el primer rayo cruzó los cielos, ancho y plano, iluminándolo todo por una fracción de segundo como el flash de una cámara. El trueno siguió inmediatamente, retumbando por el valle con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas de las casas de la cresta. Ethan se estremeció con fuerza. El trueno retumbó de nuevo, más fuerte, más prolongado, reverberando de una manera que le erizó cada nervio de la columna vertebral. Su visión se llenó de recuerdos que nunca pidió. Explosiones que estallan en calles polvorientas, ondas expansivas que se propagan por la arena, radios que claman por refugio. Hunter se abalanzó sobre él, agarrándolo de la manga y tirando de él hacia la casa. Ethan tropezó, con la respiración entrecortada y el pulso acelerado, cuando otro relámpago rasgó el cielo. «De acuerdo», jadeó. «De acuerdo, adentro». Siguió el ejemplo de Hunter y cerró la puerta reforzada tras ellos. La casa no estaba terminada, pero la estructura principal sí, una cáscara de paredes gruesas que se mantenía firme bajo presión. En el interior, el aire se sentía más fresco, más silencioso, más sereno. Hunter se acercó, brindando a Ethan un calor constante que le proporcionaba estabilidad. Afuera, la tormenta desató su furia. El viento aullaba alrededor de la casa,
levantando polvo y escombros como si fueran puñados de grava. Las cabañas de madera en la cresta crujían bajo la presión. Las tablas se doblaban, los techos de metal vibraban y los clavos chirriaban mientras las casas se movían sobre sus cimientos. Ethan podía oírlo todo, incluso a través de las gruesas paredes de ladrillo. ¡Auge! Otro trueno. Demasiado cerca, demasiado repentino. Ethan jadeó, agarrándose al borde de una mesa mientras el recuerdo volvía a aflorar. Pero Hunter estaba allí. Con la cabeza apoyada en el pecho de Ethan, el corazón tranquilo, le infundía una devoción más profunda que el instinto. La tormenta se hizo más fuerte, más furiosa. De repente, granizos del tamaño de pelotas de béisbol se estrellaron contra las persianas, cada impacto como un golpe de martillo. El ruido era ensordecedor, rápido, violento e implacable. Las casas de madera del valle no contaban con esa protección. Los cristales se hicieron añicos, los tejados se abollaron, las tejas se desprendieron y salieron disparadas por los aires. Hunter gimió y apretó con fuerza el costado de Ethan. «Está bien», susurró Ethan con voz temblorosa. «Esta casa resistirá». Pero una parte de él no estaba segura. El viento se intensificó hasta convertirse en un rugido, golpeando las paredes con tanta fuerza que el suelo mismo parecía temblar. Los objetos sueltos resonaban contra la fachada de ladrillo. Ramas, postes de cercas, tal vez incluso escombros de las cabañas de la cresta. Las contraventanas se mantuvieron firmes, reforzadas por sus profundos canales de ladrillo, pero el ruido era ensordecedor. En un momento dado, un fuerte crujido resonó desde algún lugar de la ladera, como si la madera se estuviera partiendo o una estructura se estuviera derrumbando. Ethan se puso tenso, aguzando el oído para localizarlo, con el corazón latiéndole con fuerza como si estuviera de nuevo bajo fuego. Se puso en cuclillas sin querer, dejándose llevar por el instinto y superando a la lógica. Hunter se colocó inmediatamente delante de él, preparando su cuerpo para protegerse. La tormenta arreció durante lo que parecieron horas. Viento aullando, granizo cayendo, truenos retumbando. La presión variaba en oleadas que hacían zumbar los oídos de Ethan. El aire se sentía primero demasiado tenue, luego demasiado denso, luego tenue de nuevo, como si el valle no pudiera decidir qué respiración tomar. Entonces, de repente, el viento cambió de dirección de nuevo, esta vez convirtiéndose en una ráfaga en espiral que sonaba como escombros girando a lo lejos. Hunter dejó escapar un ladrido agudo, advirtiendo de una nueva y repentina amenaza. Ethan conocía ese sonido, un embudo que se formaba en algún lugar sobre el valle. «Quédate abajo», susurró. Hunter se acercó. La tormenta que azotaba afuera era un caos, ensordecedora, violenta e implacable. Pero dentro de la casa de adobe, las paredes permanecían sólidas, inamovibles, protegiendo al hombre y al perro que las habían construido con paciencia y silenciosa fortaleza. En el apogeo de la tormenta, Ethan hundió el rostro en el pelaje de Hunter, susurrando el mismo ritmo constante que solía recitar durante las misiones cuando todo a su alrededor se desmoronaba. «Estamos aquí. Estamos a salvo. Estamos juntos». Finalmente, la tormenta lo superó, pero su furia abrió un camino hacia la cresta. Ethan sabía con fría certeza que las casas construidas a toda prisa no sobrevivirían a lo que se avecinaba. Esta tormenta no. No este tipo de prueba. No solo con las uñas. La peor noche en la historia del valle no había hecho más que empezar. La tormenta arreció mientras el crepúsculo se desvanecía bajo un muro de oscuridad que se extendía sobre las montañas. El aire que se extendía fuera del santuario de adobe de Ethan vibraba con un rugido tan profundo que parecía que la tierra misma gemía. Una lluvia de granizo azotaba las contraventanas con una fuerza implacable. Cada impacto era un violento recordatorio de lo que aguardaba más allá de los muros. Hunter permanecía inmóvil frente a la puerta, con los músculos tensos y las orejas pegadas a la cabeza. Sus instintos estaban alerta, agudos, y le permitían interpretar la tormenta de una manera que ningún ser humano podría. Ethan le puso una mano en el lomo al perro. «Tranquilo», susurró. «Estamos bien. Esta casa resistirá». Pero su propia voz tembló. Un relámpago iluminó el valle con un único destello blanco. A través de la pequeña rendija de la ventana, Ethan vislumbró el caos. Árboles que se doblaban casi de lado, tejas que volaban como cartas sueltas y algo más. Movimiento en la cresta.
Se acercó un poco más. Otro destello. Esta vez vio con claridad. La cabina de Travis McGrath, otrora orgullosa y reluciente, temblaba bajo el embate del viento que llegaba en olas furiosas y arremolinadas. La barandilla del porche se rompió. Los cristales de las ventanas estallaron hacia afuera en una lluvia de fragmentos. La viga de soporte agrietada sobre la que Ethan le había advertido cedió bajo el peso cambiante. La casa se sacudió. Hunter ladró. Presentiendo el peligro incluso antes del derrumbe, la siguiente ráfaga golpeó con brutal precisión. La mitad delantera de la cabina se abrió de golpe, y las tablas se desprendieron como si un gigante invisible las hubiera arrancado. La casa gimió una vez, larga y baja, antes de que parte del techo se plegara hacia adentro. Ethan se estremeció y se agarró al borde del alféizar de la ventana. Los recuerdos de misiones pasadas le asaltaban con fuerza, pero logró reprimirlos. Esto no fue en el extranjero. Esto estaba aquí. Esto era ahora. Hunter apoyó la cabeza contra la pierna de Ethan, inmovilizándolo. Otro estruendo sacudió el valle. Un relámpago volvió a iluminar el cielo, y Ethan vio como otras dos cabañas en la cima de la colina perdían tejas y revestimientos, desprendiéndose bajo el embate del granizo. Las paredes de madera se flexionaban hacia adentro y hacia afuera como pulmones que luchan por respirar. Entonces llegó un sonido apenas perceptible entre la tormenta. Un grito lejano y de pánico. Ethan no pensó. Se movió. Se puso el abrigo, agarró una cuerda y el extintor que guardaba junto a la puerta, y le pasó el arnés por la cabeza a Hunter. Hunter ladró bruscamente, listo. Ethan entreabrió la puerta lo suficiente para que pudieran salir. El viento inmediatamente los azotó con dedos helados. Los muros de adobe que se alzaban tras ellos permanecían inamovibles, pero el valle exterior era un mundo completamente diferente, salvaje, turbulento, lleno de peligros. Avanzaron contra el viento, aprovechando su fuerza. El granizo golpeaba el suelo y rebotaba en la gruesa tela de la chaqueta de Ethan. Hunter entrecerró los ojos, pero no aminoró la marcha. «Manténganse cerca», gritó Ethan por encima del rugido. Un relámpago reveló el sendero de la cresta. Algo brillaba de color naranja cerca de la propiedad de Travis. «¡Fuego!». Aún no es grande, pero es peligroso con este viento. Un rayo debió de caer sobre una zona de maleza seca, y las llamas se arrastraban hacia las casas de madera como dedos hambrientos. Hunter gruñó, acercándose de nuevo al sonido del llanto. Ethan lo siguió cuesta arriba, con las botas resbalando sobre la tierra mojada. Llegaron a los restos de una cabaña, la casa más pequeña de los Caldwell, con las paredes inclinadas y rotas. Un niño pequeño yacía medio atrapado bajo una tabla caída cerca del porche, llorando en medio de la tormenta. Ethan cayó de rodillas. «Oye, te tengo. Todo va a salir bien». Hunter se mantuvo alerta, ladrando a las llamas que se acercaban y advirtiendo a Ethan del creciente peligro. Ethan metió el hombro debajo de la tabla y tiró con fuerza. Los músculos de su espalda le dolían muchísimo mientras levantaba lo suficiente como para liberar al niño. Envolvió al niño con su chaqueta y lo abrazó con fuerza. «¿Dónde está tu papá?», preguntó Ethan, pero el niño solo sollozó. Hunter ladró 2 veces, con voz aguda e insistente, señalando hacia otro muro derrumbado. Ethan siguió al perro y encontró al padre forcejeando para quitarse un trozo de revestimiento de las piernas. Ethan ayudó hasta que el hombre fue liberado, tembloroso, pero con vida. Otro trueno retumbó con la suficiente fuerza como para hacer vibrar las costillas de Ethan. Señaló hacia el valle. «Mi casa sigue en pie. Llega allí ahora. Sigue el arroyo». El padre asintió y tomó a su hijo, cojeando cuesta abajo hacia un lugar seguro. Pero Hunter no se movió. Se encaramó hacia la cresta, con las orejas bien atentas y la postura rígida. Ethan siguió su mirada. La cabaña de Travis se estaba derrumbando sobre sí misma. Una pared se derrumbaba hacia adentro, el techo se desprendía en pedazos como la tapa de una lata. Entre los relámpagos, Ethan alcanzó a vislumbrar sombras que se movían en el interior. «Sigue habiendo alguien ahí dentro», murmuró. Hunter ladró una vez. Confirmación. El fuego se había acercado sigilosamente, y pequeñas llamas lamían la hierba cerca de la estructura derruida. El viento los empujaba peligrosamente hacia las casas que aún seguían en pie.
Ethan corrió cuesta arriba hacia el porche destrozado de Travis. Hunter estaba justo a su lado, esquivando los escombros que volaban a su alrededor. La puerta principal colgaba torcida, apenas sujeta, y golpeaba ruidosamente con el viento. En el interior, Travis estaba arrodillado en el suelo, protegiendo a su pequeña hija con su propio cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. Cuando vio a Ethan, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¡Cole!», gritó. «¿Qué vas a...?» No hay tiempo», gritó Ethan. «Mover». La alzó en brazos y la tomó en sus brazos. Travis se puso de pie con dificultad, haciendo una mueca de dolor al apoyar el peso sobre su pierna. Hunter permaneció pegado a Travis, guiándolo hacia la salida como había guiado a Ethan tantas veces antes. Otra ráfaga de viento azotó la casa, arrancando una sección del techo. Ethan se agachó, protegiendo a la niña mientras el yeso se hacía añicos detrás de ellos. «¡Vete!», gritó. Atravesaron la puerta rota y tropezaron en medio de la tormenta. Ethan sosteniendo a Travis mientras carga al niño. Hunter corrió hacia adelante, abriéndose paso entre los escombros y lanzando advertencias cada vez que el viento arrastraba objetos peligrosos hacia ellos. Detrás de ellos, la última pared intacta de la cabaña de Travis finalmente cedió, derrumbándose en una avalancha de astillas y polvo. La tormenta seguía rugiendo, implacable, pero Ethan, Hunter y las personas que habían rescatado de entre los escombros seguían con vida, avanzando hacia un lugar seguro. No rápido, no fácilmente, pero juntos. Y mientras descendían por la cresta, Ethan se dio cuenta de algo con gran pesar. Esta noche no fue solo una tormenta. Fue un juicio. Y todo lo construido para alcanzar esa velocidad se rompía bajo ella. Cuando finalmente amaneció, asomándose por las montañas, lo hizo sin color, solo con una luz gris y tenue que se extendió por el valle como un suspiro cansado. La tormenta se había desplazado hacia el este durante la noche, dejando tras de sí un paisaje destrozado en silencio. Ethan salió de su casa de adobe con Hunter a su lado. El perro cojeaba ligeramente, pero estaba alerta. El viento se había convertido en un susurro. El aire olía a tierra mojada, a pino astillado y a algo más. Pérdida. A su alrededor, el valle se extendía esparcido. La cresta, antaño bordeada de casas de madera de colores vivos, ahora parecía un cementerio de tablas astilladas y metal retorcido. Los techos habían sido arrancados como si fueran tapas de hojalata. Los muros se derrumbaron hacia adentro. Los campos de abajo estaban cubiertos de escombros. Fragmentos de revestimiento, aislamiento desgarrado, juguetes infantiles empapados en barro. Ethan ya había visto destrucción antes. En el extranjero, había recorrido pueblos arrasados por explosiones, lugares donde el sonido parecía demasiado asustado para regresar. El silencio de esta mañana se sentía igual. Profundo, denso y lleno de cosas que la gente aún no estaba preparada para sentir. Hunter se mantuvo cerca, dándole un codazo a la pierna de Ethan cuando éste se detenía demasiado tiempo. Juntos, subieron a la pequeña loma para contemplar los campos que se extendían a sus pies. 14 casas, 14 familias, todas desaparecidas. En algunos lugares, solo quedaban en pie las chimeneas, como solitarias señales de donde alguna vez hubo hogares. Un débil y entrecortado grito resonó por el valle. Hunter levantó la cabeza inmediatamente. «Vete», dijo Ethan en voz baja. Hunter corrió hacia el sonido, y Ethan lo siguió de cerca. Encontraron a un hombre de rodillas cerca de los restos de la casa de los Peterson, removiendo las tablas con los dedos raspados y ensangrentados. «¡Ayuda!», gritó el hombre con voz ronca. «Por favor, mi esposa». Ella estaba aquí mismo. Ethan se arrodilló a su lado y apartó las tablas con fuerza controlada. Hunter ayudó de la única manera que sabía. Removía la tierra y los escombros, y luego ladraba con fuerza cuando su nariz detectaba algún olor. Debajo de una sección de revestimiento derrumbado, Ethan descubrió a la mujer. Vivo, conmocionado, pero ileso salvo por algunos moretones. El hombre sollozó aliviado. Ethan les ayudó a ambos a ponerse de pie. «Ven a mi casa», le indicó con suavidad. «Es cálido y seguro». La pareja intercambió una mirada de asombro, luego asintieron y comenzaron la larga caminata hacia la casa de adobe de Ethan, apoyándose el uno en el otro.
Hunter permaneció al lado de Ethan mientras seguían adelante. Cerca del arroyo, la familia Utechkin se quedó mirando los restos de lo que solía ser su hogar: paredes derribadas, techo esparcido por el campo. El padre sostenía con fuerza una manta empapada mientras su hija adolescente se secaba las lágrimas con manos temblorosas. Grace Carpenter estaba sentada junto a ellas, ofreciéndole su abrigo a la hija, con el rostro pálido y demacrado por el cansancio. Cuando vio a Ethan, se le quebró la voz. «Ethan, todo se ha ido». Dio un paso al frente y le puso una mano firme en el hombro. «Ven a mi casa. Hay espacio». Grace asintió una vez, agradecida de una manera que no necesitaba palabras. Hunter le dio un suave empujón en la mano, como si quisiera ofrecerle consuelo él mismo. A medida que más supervivientes salían de sótanos, refugios antitormentas y escondites improvisados, Ethan se dio cuenta de la magnitud de los daños. La gente vagaba por campos cubiertos de barro en un silencio atónito, aferrándose solo a lo que la tormenta no se había llevado. Un niño pequeño sostenía una sola bota. Una mujer llevaba un marco de fotos con el cristal roto. Un hombre mayor miraba fijamente un buzón retorcido como si ya no lo reconociera. Cada persona pasaba junto a Ethan y Hunter en su camino hacia la única casa sólida que quedaba en pie, la casa de Ethan. Sus muros de adobe habían resistido la tormenta sin una sola grieta. Las persianas seguían bloqueando las ventanas. Las tejas del tejado permanecieron firmemente en su lugar. Incluso el terreno a su alrededor parecía intacto en comparación con la tierra empapada y erosionada de otros lugares. A media mañana, el primer grupo de supervivientes se había reunido en el interior. Ethan trajo mantas y toda la comida que tenía: fruta seca, conservas y pan que había horneado 2 días antes. Grace tomó el relevo, repartiendo suministros mientras Ethan hacía sitio para más familias. Hunter iba de persona en persona, revisando las heridas, lamiendo las manos y ofreciendo la presencia tranquilizadora que solo un perro leal puede brindar. Los niños se acercaron a él de inmediato, aferrándose a su pelaje con sus manitas como si fuera lo único sólido que quedaba en su mundo. La puerta volvió a abrirse con un crujido. Travis McGrath estaba allí de pie. Salpicado de barro, cojeando, abrazaba a su hija. El orgulloso ranchero se había ido. Este hombre parecía demacrado, humillado, conmocionado de una manera que Ethan jamás había visto. Sus ojos recorrieron la sala llena de supervivientes. Luego a Ethan. «Lo perdimos todo». Travis susurró. «Todo». Ethan asintió lentamente. «Adelante». Travis dudó apenas un instante antes de dar un paso al frente, con los brazos de su hija fuertemente aferrados a su cuello. Hunter se acercó con cuidado, olfateando los pies de la niña antes de darle un suave empujón. Ella respondió con una débil sonrisa. «Gracias», susurró Travis con la voz quebrada. «Por anoche, por esto». Ethan simplemente dijo: «Tú harías lo mismo». Pero Travis bajó la mirada avergonzado, sabiendo que probablemente no lo habría hecho. Al mediodía, más de 20 personas se habían apiñado en la casa de Ethan, algunas sentadas en el suelo, otras apoyadas contra las gruesas paredes de ladrillo, todas exhaustas, temblando, tratando de comprender lo sucedido durante la noche. Afuera, el valle permanecía inquietantemente silencioso. Las nubes de tormenta ya se habían disipado, dejando tras de sí un amplio cielo azul que contrastaba con tanta destrucción. Incluso el viento se había quedado en silencio, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Ethan salió por la puerta principal para tomar un poco de aire. Hunter lo siguió y se sentó a su lado. El amanecer se reflejaba en cristales rotos, tablones retorcidos y láminas de metal desgarradas, todo esparcido en un patrón de devastación que se extendía hasta el horizonte. Ethan lo asimiló lentamente. El dolor, la pérdida, el silencio. En el interior, las familias se acurrucaban juntas en su casa de adobe. Aquel del que se habían burlado, del que habían dudado y del que se habían reído durante meses. Allí, el valle permanecía humillado, despojado de toda falsa certeza. Ethan puso una mano sobre la cabeza de Hunter. «Aún de pie», susurró. Hunter se inclinó hacia él y, por primera vez desde que se mudó al valle, Ethan sintió que algo cambiaba. No en el cielo, no en la tierra, sino en sí mismo. Una comprensión serena, un propósito que se forma en la quietud. La tormenta se había llevado mucho.
pero también había revelado algo que no se podía romper. A primera hora de la tarde, la casa de Ethan ya no era solo un edificio. Se había convertido en un refugio. Las gruesas paredes de adobe conservaban el calor de la estufa de leña, y el aire del interior se sentía constante y lleno de una silenciosa gratitud. En aquel momento, 23 personas ocupaban el espacio abierto, envueltas en mantas, tomando té caliente y susurrando para consolar a los niños asustados. Hunter se movía por la habitación como un guardián vigilante. Olfateaba las vendas, daba suaves codazos a las manos temblorosas y se acurrucaba alrededor de los pequeños que lloraban hasta que sus sollozos se convertían en hipos cansados. Cada persona a la que tocaba se ablandaba un poco, a pesar del peso de la pérdida que se cernía sobre ellas. Ethan salió un momento para tomar aire. Pero en el momento en que abrió la puerta, una fila de rostros cansados lo recibió. Más vecinos, con frío, empapados, magullados y exhaustos, esperaban en su porche con una desesperación esperanzadora en sus ojos. Al frente se encontraba Travis M. Zegra. No se parecía en nada al ranchero seguro de sí mismo que una vez se reía desde la cima de la colina. El barro le manchó la ropa. Su sombrero había desaparecido. Su rostro estaba pálido por la preocupación y el no poder dormir. Pero fue la humildad y la vergüenza que le llenaron los ojos a Ethan lo que lo dejó inmóvil. Travis se aclaró la garganta, con la voz ronca. Cole, él tragó saliva con dificultad. Necesitamos ayuda. Detrás de él, un grupo de familia se removía, envolviéndose con mantas alrededor de los hombros. Algunos abrazaban a los niños. Una mujer se apoyaba fuertemente en su marido, con el tobillo envuelto en un trozo de tela vaquera desgarrada. Todos parecían destrozados a su manera, heridos no por las manos de Ethan, sino por sus propias decisiones. Ethan se hizo a un lado sin dudarlo. «Adelante». Travis parpadeó como si esperara una reprimenda, pero no la hubo. Ethan simplemente sostuvo la puerta, dejando pasar a cada persona. Hunter lo saludó con suaves empujones, interpretando su miedo, su dolor, su agotamiento. Travis esperó hasta que entró la última familia. Antes de entrar, hizo una pausa. «¿Por qué?», susurró después de todo lo que dijimos. «¿Por qué nos ayudarías?». Ethan lo observó durante un largo rato. «Porque a las tormentas no les importan los rencores», dijo en voz baja. «Y yo tampoco». Travis bajó la mirada, la vergüenza reflejada en su rostro. Luego asintió profundamente una vez y entró, abrazando a su hija con fuerza. La casa se llenó rápidamente, pero no de forma caótica. Como supervivientes, la gente se refugiaba instintivamente en paredes, esquinas y espacios abiertos, buscando seguridad. La gruesa estructura de ladrillos nunca se dobló bajo su peso, nunca crujió bajo las ráfagas que aún barrían el valle. Se mantenía firme, anclada a la tierra, un silencioso testimonio de paciencia. Un suave murmullo se elevó por la habitación. Se oían susurros de admiración ante la solidez de los muros, la calidez, el silencio en contraste con el viento que seguía aullando afuera. Grace se acercó a Ethan, con el rostro cansado pero iluminado por un brillo extraño. «Están vivos gracias a ti», susurró ella. «Por la casa», corrigió Ethan. «No», dijo ella con suavidad, colocando una mano sobre su brazo. «Por tu culpa». Antes de que pudiera responder, Travis se acercó. Su hija, de unos 7 años, se aferraba a la pernera de su pantalón, con las manitas temblorosas. Su labio inferior tembló mientras susurraba. «Papá, ¿ya pasó la tormenta?». Travis se agachó y la atrajo hacia sus brazos. «Está pasando», murmuró, meciéndola suavemente. «Ahora estamos a salvo». Ethan observó el intercambio en silencio. Recordaba lo rápido que podía cambiar la vida. Como en un momento te sentías invencible y al siguiente te sentías como si cayeras en el aire. Travis se puso de pie y se acercó. Cuando habló, su voz se quebró con una honestidad que nunca antes había mostrado. «Cole, ¿cómo lo supiste?». Señaló las paredes de ladrillo. «¿Cómo sabías que esto se mantendría en pie cuando lo nuestro no?». Ethan negó con la cabeza. «No lo sabía, pero me preparé para la tormenta que no llega todos los años, solo para la que eventualmente llega». Travis tragó saliva con dificultad. Su voz se redujo a un susurro áspero. «Debería haber escuchado. Intentaste advertirme».
Ethan asintió levemente. Estabas construyendo rápido. Estuve construyendo durante mucho tiempo. Hunter se acercó y empujó suavemente a la hija de Travis, acurrucándose a su lado cuando ella se sentó en el suelo. La niña apoyó la cabeza en el costado de Hunter con una pequeña sonrisa de agradecimiento. Travis exhaló temblorosamente, observando cómo su hija encontraba consuelo en el perro al que una vez había apartado. «Tu perro nos salvó», dijo Travis. «Anoche. Nunca lo olvidaré». Ethan apoyó una mano en la cabeza de Hunter, y el orgullo se reflejó en su voz. «Él siempre ha sido el valiente». La sala quedó en silencio a medida que más personas se acomodaban entre las mantas. Algunos susurraban oraciones, otros simplemente se mecían de un lado a otro, con la mirada perdida. A pesar de la pesadez, en el silencio se percibía una sensación de unidad, lazos unidos por la supervivencia y la nueva comprensión de que la fuerza no se trataba solo de velocidad o ruido. Se trataba de lo que perduró. Ethan salió al exterior para echar un último vistazo al valle. El cielo se estaba despejando lentamente. Finas luces del sol se filtraban entre las últimas nubes que se desplazaban, iluminando las casas en ruinas con un suave tono dorado. La cresta parecía vacía, hueca, desprovista de certeza. Detrás de él, a través de la ventana abierta, oyó la risa suave de un niño. Obra de Hunter, sin duda. Exhaló, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Por primera vez desde que llegó al valle, Ethan no se sintió como un extraño. Sentía que alguien era necesario, que alguien pertenecía a algún lugar. Y dentro de su casa de adobe, antes objeto de burlas y menospreciada, los supervivientes del valle encontraron seguridad, calidez y dignidad. El silencio de esta noche no nació del miedo. Nació de la humildad, la gratitud y la redención. La tormenta les había arrebatado sus casas, pero les había dado el uno al otro. La luz de la mañana se extendía por el valle en un suave tono dorado, acariciando las vallas rotas, las tablas esparcidas y los carros volcados. Pero hoy, esa luz no se sentía cruel. Se sentía como un comienzo, una invitación silenciosa a resurgir de entre los escombros. Ethan salió al exterior con Hunter a su lado. El perro cojeaba ligeramente, pero estaba tan alerta como siempre. A su alrededor, los vecinos permanecían de pie en el campo abierto, contemplando los estragos que la tormenta había dejado a su paso. Algunos se tomaron de la mano, otros se apoyaron unos en otros. Al principio nadie habló. Las palabras parecían insuficientes para describir la devastación que las rodeaba. Entonces se acercó Travis. Caminaba con paso lento e irregular, con la mano de su hija firmemente sujeta a la suya. Cuando se detuvo frente a Ethan, se quitó el sombrero. No por costumbre, sino por respeto. «Queremos reconstruir», dijo Travis. Su voz sonaba ronca por una noche de miedo y poco sueño. Pero no de la misma manera que antes. Ethan lo observó durante un largo rato. Ya no veía en aquel hombre ira, ni orgullo, ni falsa certeza, solo a un padre que casi lo había perdido todo. Un hombre humillado por el mismísimo cielo. «¿Crees que los ladrillos de barro nos servirán a todos?», preguntó Travis. Ethan asintió. «Si lo hacemos bien, si lo hacemos juntos». Travis miró a su alrededor, a los demás. «Entonces aprendamos». Algunas familias intercambiaron miradas de incertidumbre, pero ni una sola persona retrocedió. Grace dio un paso al frente, con los ojos llenos de calidez. «Enséñanos, Ethan», dijo ella en voz baja. «Construyamos casas que la tormenta no pueda alcanzar». Ethan sintió el peso de su confianza posarse sobre sus hombros, no como una carga, sino como un propósito, algo que no había sentido desde sus días de servicio militar. Se volvió hacia el arroyo, hacia la tierra que había aprendido a comprender. La misma tierra de la que se habían burlado por ser anticuada y lenta. Pero ahora lento significaba fuerte. Ir despacio significaba estar seguro. Lento significaba vivo. «De acuerdo», dijo Ethan. «Empecemos». Lo que siguió fue una temporada como ninguna otra que el valle hubiera vivido antes. Las familias que antes se habían apresurado en la construcción ahora trabajaban con paciencia y cuidado meticuloso. Ethan les enseñó cómo cavar la arcilla adecuada, cómo mezclar la paja en las proporciones correctas, cómo dar forma a los moldes y cómo dejar que los ladrillos se secaran al sol. Les enseñó a construir hornos,
a controlar la temperatura hasta que la arcilla se transformara de barro frágil en piedra cocida. Hunter estaba por todas partes, trotando junto a Ethan, deteniéndose para olfatear la tierra, alertándolo sobre puntos débiles en el terreno o estructuras inestables. Los niños lo seguían como en fila india, riendo de nuevo por primera vez desde la tormenta. Cuando alguien lloraba, Hunter le daba un suave codazo. Cuando alguien necesitaba ánimos, él se sentaba a su lado hasta que recuperaba la serenidad. Incluso Travis trabajó incansablemente, sudando bajo el sol de verano, aprendiendo cada paso con solemne respeto. Ahora escuchaba a Ethan, no con rivalidad, sino con gratitud. A menudo se detenía, se secaba la frente y miraba hacia la casa de Ethan como si quisiera recordar cómo era la supervivencia. En agosto, se alzaron los primeros muros nuevos, rectos, gruesos y robustos, no rápidos, ni llamativos, sino duraderos. Un visitante del valle podría haber pensado que estaban construyendo una pequeña fortaleza. Cada casa se alza sobre cimientos profundos y ladrillos tallados a mano que brillan de color rojo bajo el sol. Pero estos muros no se construyeron por miedo. Se construyeron a partir de la comprensión. Pasaron los meses. La comunidad se transformó. Los niños transportaban paja y agua. Adolescentes encendieron hornos. Los adultos colocaban los ladrillos siguiendo patrones ordenados y entrelazados. Algunas familias durmieron en tiendas de campaña cerca del arroyo, compartiendo comidas e historias a la luz de los faroles. Ya nadie se reía de Ethan. Una tarde, mientras se colocaba el último ladrillo de la casa de una nueva familia, los vecinos del valle se reunieron para una pequeña celebración. Faroles colgaban de los postes de la cerca. Una mesa estaba cubierta de platos para compartir, pan de maíz, estofado y pasteles recién hechos. Las risas volvieron a resonar con naturalidad, de esas que no eran ni agudas ni burlonas, sino cálidas y compartidas. Ethan se mantenía un poco apartado, observando cómo las familias celebraban el fruto de su arduo trabajo. Grace se acercó con una suave sonrisa. «Deberías estar orgulloso», dijo ella. Ethan se encogió de hombros levemente. «No fui yo. Éramos todos nosotros». Grace negó con la cabeza. «Nos diste la oportunidad de reconstruir de la manera correcta». «Eso importa». Hunter presionó la pierna de Ethan en señal de asentimiento, moviendo la cola. Entonces Travis se acercó con su hija sobre los hombros. La expresión del hombre era diferente ahora. Abierto, humilde, respetuoso. «Hablamos como comunidad», dijo Travis. «Si estuvieras dispuesto, nos gustaría que lideraras un equipo de construcción, no solo para nosotros, sino también para otras ciudades. La gente de todo Montana está oyendo hablar de lo que sucedió aquí». Ethan se quedó paralizado, sorprendido. «¿Un equipo?» «Sí». Travis continuó. «Un equipo de voluntarios. Ustedes enseñan, nosotros construimos viviendas resistentes a las tormentas para quienes las necesiten». Grace añadió. «Podría ayudar a mucha gente, y quizás también te vendría bien a ti». Ethan bajó la mirada hacia Hunter, cuyos ojos firmes reflejaban una calidez cómplice, un propósito, algo que reemplazaba las partes de sí mismo que creía haber perdido en el extranjero. Lentamente, asintió. «Vamos a hacerlo». Travis sonrió, y una expresión de alivio se reflejó en su rostro. «Entonces, bienvenido a casa, Cole». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, las luces del valle se encendieron una a una, y las lámparas brillaron cálidamente tras los gruesos muros de ladrillo. Hunter yacía a los pies de Ethan, observando a los niños perseguir luciérnagas. El sonido de las risas se mezclaba con el canto de los grillos y el susurro del viento vespertino. Ethan respiró hondo, sintiendo que algo se calmaba en su interior. Paz, sentido de pertenencia y la tranquila fortaleza de un hombre que finalmente había dejado de huir de las tormentas, tanto internas como externas. Su casa se mantuvo en pie cuando ninguna otra lo había hecho. Ahora el valle estaba con él, ladrillo a ladrillo, familia a familia. Y en el centro de todo, un Seal de la Marina y su fiel perro habían reconstruido mucho más que hogares. Habían reconstruido la esperanza. La tormenta había destrozado su mundo. Juntos habían construido algo que perduraría. Si crees que la verdadera fuerza reside en mantenerte firme, comparte un ejemplo sencillo en los comentarios. Y si las historias sobre dignidad,
justicia y reconstrucción te conmueven, sería un honor que te suscribieras y nos acompañaras en la próxima edición.